En nombre de AFP Habitat y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema ¿qué esperar de la economía chilena? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, 9 de la mañana en punto, para partir con este sexto encuentro de una serie, un ciclo que estamos haciendo en Pauta y AFP Habitat. En este caso, para conversar qué esperar de la economía chilena para el 2022. Pregunta que nos convoca y que probablemente va a tener una serie de matices, porque es cierto que no hay una bola de cristal, pero la idea es poder tener ciertos lineamientos, ciertas seguridades en medio de esta enorme incertidumbre, tanto para aspectos de política, de economía política, temas financieros y económicos, pero salir con cierta claridad, con ciertos brochazos un poco de certidumbre respecto de lo que se nos viene para la economía y la economía política del próximo año, que es un poco la promesa de valor de esta convocatoria que ustedes nos están siguiendo. Este encuentro es organizado por AFP Habitat y Pauta, como les digo, es parte de un ciclo de encuentros que hemos estado realizando desde hace varias semanas y meses, que probablemente ustedes han seguido a través de las pantallas de pauta.cl. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Tenemos dos invitados muy destacados en sus áreas. Jimena Llosa, socia y gerente de estrategias de inversión de Compass. Jimena, encantadísimo de tenerte acá y verte después de tanto tiempo. Hola, Cristian. Y Juan José Obaz, director ejecutivo horizontal. Juan José, ¿cómo estás? Hola, muy bienvenido. Cristian. Muchas gracias. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Y quiero partir un poco, si podemos ir delineando, Jimena y Juan José, ¿qué es lo que hay como mar de fondo? ¿Cuáles son los factores de incertidumbre que están, yo no diría amenazando, pero acechando un poco el panorama y que obviamente inquietan? ¿Cuáles son los elementos que están dados? La elección evidentemente es una incertidumbre, pero también hay ciertos climas de desconfianza, hay propuestas de programas por un lado o por otro, que pueden estar generando cierto temor desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Juan José, ¿cómo delineamos un poco este contexto en el que nos vamos a situar al cierre de este año y proyectarlo un poco para el próximo año? Bueno, Cristian, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy buena y muy difícil de abordar, pero vamos a tratar de destacar ciertos elementos. Yo creo que lo primero acá es que la palabra incertidumbre a todo nivel está presente, ¿ya? Y eso es a nivel político y a nivel económico, y tanto en el sector local, en la política local, en la economía local, como también en el mundo. Entonces, si vemos un poco el escenario político actual, efectivamente vemos una elección presidencial que se nos viene, en donde es una elección muy particular. Hemos visto que está muy polarizada, hemos visto que los dos candidatos que están punteando en las encuestas representan opuestos en el espectro político, y obviamente eso genera incertidumbre. Si le agregamos a eso también la convención constituyente, que si bien está avanzando, hay luces que nos hacen estar optimistas. Por ejemplo, se cumplieron los 3 meses en que se pudieron redactar los reglamentos. También hay otras cosas que nos generan harta duda y harta incertidumbre, como el tema de los plebiscitos dirimentes, el tema de la cancelación del reglamento de ética. Así que yo te diría que hay mucha incertidumbre política. Estamos saliendo de la pandemia. Si bien estamos saliendo, todavía la economía se ve resentida, la economía mundial me refiero. Todavía tenemos problemas de restricción de oferta. Las cadenas de valor en el mundo y las cadenas de suministro todavía no están 100% funcionando como funcionaban antes de la pandemia, y eso se ha visto también en un alza de la inflación general en el mundo, que se ha visto exacerbada en Chile también por las malas políticas. Después podemos entrar a hablar sobre el tema de los retiros, etcétera. Entonces yo te diría que es un panorama de mucha incertidumbre, y bueno, obviamente la incertidumbre trae riesgos, pero sobre todo para el tema de la inversión y la economía también trae un poquito de estancamiento, porque la gente espera. Y en eso, Jimena, desde la perspectiva más económica, financiera, ¿cuáles son un poco los aspectos que hay que considerar que están siendo los cimientos importantes de la incertidumbre de cara al próximo año? Bueno, yo creo que para pensar en las perspectivas económicas tienes que considerar el escenario global, para empezar, sobre todo en el caso de Chile, que es una economía pequeña y abierta, y también, digamos,
el telón de fondo que tienes a nivel local. Entonces, a ver, si vemos, yo estaba pensando, este año se supone que Chile va a ser una de las economías que más va a crecer en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un rebote después de una profunda recesión, producto de la pandemia. Y además es uno de los países, yo creo que está entre los 2 países o 3 países que más estímulos fiscales en relación con su PIB. Relativo a su PIB ha implementado, digamos, contracíclicamente para la pandemia. Entonces acá se genera, y esto se mezcla con un poco lo que decía Juan José, que es un escenario socioeconómico, político complicado. Ahora, yo creo que el reto más grande va a ser cuando este efecto rebote y este efecto de retiros y este efecto de estímulos fiscales vaya pasando. Uno ve en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que se actualizaron precisamente las más completas este mes, en octubre. Uno ve que en general para el mundo hay algo más de certeza, porque ya estamos más cerca de lo que va a pasar este año, pero dada el tema de inflación, dado el tema de problemas en las cadenas de suministro y escasez, uno ve que digamos, importantes desaceleraciones proyectadas para el próximo año. Y ahí, si bien uno ve que Chile es una de las que más crece este año, en el caso de Chile, la proyección del Fondo Monetario Internacional es digamos, la que más se desaceleraría. Están proyectando un crecimiento de menos de 3%, de 2.5% para el próximo año. Ahora, eso tiene un nivel de certeza, digamos, muy bajo hoy día, porque hay muchas cosas pasando. En el caso de Chile, si bien siempre está la incertidumbre al momento de hacer, digamos, de hacer proyecciones, hay ciertas cosas que están ahí. Tenemos una economía que ha rebotado mucho, muy estimulada por el consumo. Entonces acá hay factores locales, globales, transitorios, permanentes. Ya, en un mundo que está en un escenario bastante especial, estructuralmente, transitoriamente, y acá se suma el tema de la incertidumbre política y expectativas que están muy volátiles. Uno ve que la confianza de los empresarios, de hecho, a septiembre repuntó. La confianza de los empresarios, de hecho, ya está por encima de niveles de antes del 18 de octubre. La de los consumidores no ha llegado todavía ahí, pero la volatilidad, digamos, la fragilidad de esas tendencias de la confianza son reflejo, digamos, de lo movido y lo volátil que está el ambiente económico, social y político en Chile. Profundicemos, si quieren, entremos ya directamente al tema económico, a la dimensión económica. Yo tomé prestado, y malamente prestado, un concepto que Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal, utilizó a fines de los 90 con la exuberancia irracional. Este tema del boom enorme que tuvo los mercados, ¿no es cierto? Acá de algún modo se ha visto una exuberancia irracional desde el punto de vista de la cantidad de dinero que hay circulante. Por eso hemos tenido el nivel de consumo que hemos tenido y todo. Y vamos a pasar, particularmente por los retiros, ¿no es cierto? 50.000 millones de dólares. Se ha ajustado algo por el aumento del tipo de cambio, ahora 47.000 millones estaban. Pero son 50.000 millones de dólares los que se han retirado por parte de las cuentas de capitalización individual, por parte de los trabajadores, de la gente. Y por otro lado, los IFE, ¿no es cierto?, que están en torno a los 3.200, 3.500 millones de dólares mensuales y que es una inyección muy potente en la economía y, como muy bien decía Jimena, ¿no es cierto?, hemos tenido del orden de 75.000, 85.000 millones de dólares inyectados en estos 18 meses por el tema pandemia. Ok, un aumento, ¿no es cierto?, enorme de la cantidad de estímulo tanto fiscal como monetario por parte del Banco Central. Y por otro lado, el próximo año vamos a un escenario de escasez. Vamos a tener alza de tasa, ya la estamos viendo, ¿no es cierto?, con el aumento de tasa, ¿no es cierto?, que ha generado el Banco Central, retiro de estímulos monetarios, muy probablemente, ahora están hasta noviembre, habrá que ver qué pasa hacia adelante, probablemente a mayor desempleo, vinculado principalmente a que se va a ajustar la fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, que es un factor relevante que ha tenido al desempleo o la tasa de desempleo algo acotado. Vamos a pasar de esta exuberancia irracional, Jimena, y parto contigo, a escenario de escasez, de desaceleración muy pronunciada, de crecer al 9 a crecer al 2,5.
¿Cómo estás proyectando un poco lo que se viene y complementando la respuesta anterior, lo que se viene el próximo año? Lo que pasa es que ya, tú decías lo que se viene, alza de tasas, ya están las tasas, o sea, las tasas, estamos hablando de tasas de los papeles largos, de los BCP a 10 años, en torno al 6%. Las tasas en UF en torno a 3%. Hace un año, un poco más de un año, uno podía obtener un crédito en UF a 1%, 2%. Súmale que hoy día tienes un crédito que lo obtienes a 3, 3,5. Súmale la inflación, que no es que va a estar la inflación. A ver, la inflación ya está. Estamos en una inflación anual entre 5 y 6%. Si le quitas la parte transitoria, es un poco menos, entre 4 y 5%. O sea, la inflación está ahí. El tema es cuán transitorio y cuán permanente es esto, ¿no? Las tasas, el aumento de tasas tiene que ver con algo que ha sido inédito para Chile. Esto no ha sucedido ni para la crisis asiática, ni ninguna de las crisis desde que existe el sistema de pensiones. Tenemos el aumento, digamos, de la caída de valor de la renta fija chilena en un índice compuesto. Exacto. Para lo que ha ocurrido este año es de 20%. Entonces, tú tienes personas que miran sus estados de cuenta, que están en renta fija chilena y pueden haber caído entre 10 y 20% en lo corrido del año. El fondo ahí, por ejemplo. Ahora eso no es lo que viene, eso está. Quizás todavía no tenemos escasez. ¿Por qué? Porque la escasez quizás se va a producir después. Hoy día hay mucho consumo, hay problemas en las cadenas de distribución a nivel internacional. Esta escasez probablemente, porque todo se está reajustando después de la pandemia, el tema, no hay containers donde deben estar, hay colas de barcos en los puertos. Eso quizás es lo que vamos a empezar a ver hacia fines de este año y el próximo. Ahora, ahí hay un fenómeno, una parte internacional y una parte local. La parte local está exacerbada por lo que Bloomberg llamó el otro día, Chile, la economía más caliente del mundo. Entonces, tienes una economía que hay incertidumbre en términos de la inversión. Uno ve que la inversión podría estar dando luces que se esté estancando. O sea, la proyección del Banco Central para el próximo año es 0. Exactamente. Eso es un componente importante del PIB. El consumo está en su peak, probablemente, y ese peak ya va a ir disminuyendo, ¿no? El gasto de gobierno, estamos viendo los componentes del PIB. El gasto de gobierno está en un máximo, digamos. Se puede seguir, pero bueno, de una manera responsable tendría que ser mucho menor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Sale esta palabra que se usa todo el día en los analistas internacionales, que es lo que se llama la estanflación, ¿no? Que está empezando a sonar cada vez más. Está empezando a sonar cada vez más en el mundo, pero yo creo que en el caso de Chile, claro, el tema de un estancamiento con inflación por aumento en el precio de la energía, el aumento del precio de la energía, y eso es global. Eso se traslada prácticamente a todo. Y súmale el factor acá de una demanda, ¿no?, mayor a la oferta. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy día hacia el próximo año. Se ve complicado. Dejemos, si quieres, Jimena, para unos minutos más el tema de qué aspectos son permanentes, o tú los ves más permanentes, o los delineas permanentemente, o qué aspectos son más estacionales o más puntuales, que van a ir desapareciendo con el correr del tiempo. Y Juan José, te quiero preguntar más desde una mirada de economía política. Desde esta exuberancia nacional, esta economía hipercaliente, ¿no es cierto?, a una economía que empieza a entrar en un periodo, ¿no es cierto?, glaciar prácticamente el próximo año, con una aceleración muy pronunciada. ¿Cómo se puede analizar? ¿Qué aspectos crees tú que son ineludibles para entregarle un poco a la audiencia y que pueda interpretar y tomar mejores decisiones? Bueno, lo primero, tal como dices tú, Cristian, y plantea Jimena, el escenario local es muy complejo. Hoy en día tenemos una economía que va a crecer en torno al 10%, con el consumo creciendo al 18%.
Entonces tú ahí ves que claramente hay elementos de que son insostenibles. Ninguna economía puede crecer sosteniblemente en el tiempo a través de consumo. Necesitamos inversión, necesitamos exportaciones y hoy en día vemos una economía sobrecalentada producto de el gasto fiscal y producto también de los retiros que llegan en total al 35% del producto. Entonces la pregunta hacia adelante es cómo viene el ajuste, y ahí hay desafíos muy grandes. El primero es que se viene un ajuste fiscal importante. El gobierno ya presentó el presupuesto del próximo año con una baja del 22,5%, y ahí están interrogantes, ¿no es cierto? ¿Qué tanto se va a ajustar el gasto fiscal? Porque también todavía tenemos elementos de que la pandemia sigue y efectivamente también se necesita política fiscal. Entonces ahí hay un equilibrio súper frágil y va a depender un poco de la política, del mundo político, cómo resuelve esto. Eso por un lado. Y lo segundo también, claro, el alza de tasas ya llegó. Mario Marcel ponía un ejemplo muy bueno hace un par de días en la Comisión de Constitución del Senado, en donde mostraba como un crédito hipotecario de una casa de 2.000 UF, tú pagas un dividendo de 380.000 y ya por el alza de la inflación y por el alza de tasa estás pagando un 25% más, 90.000 pesos más sobre esos 380.000. Entonces el escenario es muy complejo y a esto también hay que sumarle el ajuste del mercado laboral. Eso todavía también es una interrogante, porque efectivamente la economía ya rebotó producto de este mayor consumo, pero todavía tenemos desafíos muy grandes en el mercado laboral. Hay todavía 900.000 personas en comparación a los niveles prepandemia que todavía no se han incorporado al mercado laboral. Hay una masa de personas inactivas muy grandes y por eso hoy en día no es muy bueno ver el indicador de la tasa de desocupación. Estamos viendo más la tasa de ocupación, porque la tasa de desocupación tú invisibiliza un poco esa gente inactiva. Sí, la fuerza de trabajo que no ha crecido, el volumen que debería haber crecido porque no está buscando empleo, básicamente. Tal cual, y mucha gente que sabe, claro, tal cual, porque salió del mercado laboral y no está buscando empleo. Entonces hay un desafío muy grande porque hemos visto en crisis anteriores que el mercado laboral es la variable que más cuesta, que más se demora en ajustarse. Y obviamente ahí los efectos negativos son más persistentes. Entonces yo creo que efectivamente, claro, tenemos muchos desafíos por delante y el escenario, nuevamente, vuelvo, o sea, es solo incertidumbre. Los invitamos a poder mandar preguntas a través de un WhatsApp que va a aparecer en pantalla para que puedan participar. Al final de este encuentro vamos a estar haciendo algunas preguntas que nos han llegado de parte de ustedes a nuestros dos invitados. Así que ahí está, el más 569 99220938. Ya están llegando preguntas, así que obviamente los invitamos a poder participar activamente de esta conversación. Jimena, habíamos dejado algo pendiente. ¿Qué aspectos crees tú de los elementos importantes son transitorios y otros los ves más de cara permanente? Estábamos hablando de inflación, estábamos hablando de alza de tasas, estábamos hablando de temas de, ¿no es cierto?, flete, de la parte logística del comercio, estábamos hablando de aumento de consumo. ¿Cómo poder separar aspectos que son transitorios de los aspectos más permanentes? A ver, sí, yo creo que hay aspectos cíclicos y transitorios. El tema inflacionario global, quizás yo creo que sería luce cíclico. Ahora, no cíclico no transitorio como de meses. Yo creo que el tema de la inflación global por la escaseces, suponiendo que no hay ningún shock en términos de oferta por temas climáticos, yo creo que eso debería, digamos, la economía global ya llegó al pic de este ciclo, debería comenzar a desacelerarse gradualmente. Entonces eso también debería ajustar este ciclo como el aterrizaje después de este ciclo expansivo de la economía. Así también como el ajuste en todo lo que es energía, demanda de la energía. Hoy día lo que ha pasado es que, claro, estábamos por un lado, estructuralmente en el mundo también están pasando están habiendo muchos cambios estructurales, entonces había mucha transición, tratando de hacerla lo más rápido posible, hacia energías renovables, y con este aumento, digamos, del crecimiento, esta transición ha hecho, más otros aspectos, digamos, en el caso de Inglaterra con el tema del Brexit, esto ha hecho que se produzca una crisis energética global y que se tenga que volver a fuentes de energía más sucias, pero esos son temas globales que se están ajustando. A ver, en el caso
pero hay cambio permanente yo creo que en Chile y en todo el mundo en lo que se refiere a esta revolución digital, ¿no? Y ahí quizás podemos tratar de ver el vaso un poco más lleno, ¿no? Porque yo estaba pensando, en realidad, el escenario es complicado, el escenario en Chile está muy convulsionado, los ánimos están crispados, pero a ver, subyacentemente, y si hay lo que es estructural, que todavía vemos un Estado con cuentas sanas, digamos, por el momento que estamos viendo, empresas, un sector corporativo también en el mundo y en Chile con una situación financiera fundamental, saludable. Entonces, eso es algo que, digamos, que es capaz de sobrellevar efectos transitorios de lo que viene de afuera y que tiene que ver con este ciclo económico. En términos de la parte local, digamos, para no sonar como tan fatalista, ¿no? En términos de la inflación que se puede generar, los retiros, ahí es donde depende mucho de soluciones de política, de soluciones de política pública, personalmente. De política pública, de soluciones, digamos, de cuál va a ser el desenlace de este proceso, del proceso electoral, del proceso constitucional en Chile, en que en términos de lo que hay en este país, el valor, uno ve al valor que se están transando hoy día las empresas en Chile, son valores regalados, o sea, son precios que nunca se han visto, ni aunque sea poniéndoles crecimiento de cero, digamos, hacia adelante. Entonces, eso es algo que está ahí. Ahora, efectos transitorios como inflación, como escasez, como políticas contracíclicas no responsables, pueden hacer que un tema, que digamos que la roca que sostiene, que todavía es estos fundamentos de Chile, que todavía son sólidos, se vayan deteriorando. Pero uno ve, Jimena, efectivamente, múltiplos, por eso el lenguaje que ustedes ocupan, múltiplos de transacción de las empresas que son efectivamente muy atractivos para entrar, por un lado. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, uno ve una serie de impulsos de política pública, tanto lo que ha pasado como lo que viene ahora, y quiero dar un poco el paso a Juan José, que parecieran ser que al menos atemorizan o hacen tener una cautela al momento de invertir por parte de los inversionistas. Te quería preguntar, Juan José, ¿cómo estás previendo tú un poco el futuro de esta política pública o la proliferación de la insensatez? Estoy pensando en términos de los retiros. Más cuarto que primero incluso. Uno podrá estar en contra del primer retiro desde el punto de vista técnico, pero claramente hay menos razones para el cuarto que para el primero. Renta vitalicia, que es simplemente una expropiación abierta, explícita. El tema de limitar la estable mortalidad, o sea, arbitrariamente limitar una situación de manera no técnica, cuando hay un rechazo por parte de la técnica. ¿Cómo estás proyectando lo que va a ser eso para el próximo año con la conformación de un nuevo Congreso? Congreso que probablemente, de la perspectiva de la Cámara de Diputados, pueda asemejarse, y eso es lo que dicen algunos analistas, más a una convención que a los congresos que vimos en los últimos años. Bueno, nosotros hemos sido bien, desde Horizontal, hemos sido bien categóricos en tildar un poco la política de retiros como una política populista. Y el cuarto retiro es el mejor ejemplo de eso. O sea, hoy en día no hay ningún dato, no hay ninguna justificación económica racional para aprobar una política como el cuarto retiro. Y eso obviamente no solo afecta a las pensiones de largo plazo, que van a caer más o menos entre un 20 y un 30% dependiendo... Una carta del Mercurio exactamente por lo mismo. Tal cual, dependiendo del perfil del pensionado. Y obviamente, si tú después ves la carrera presidencial y ves todas las propuestas para mejorar las pensiones, esas propuestas simplemente nos van a llevar a los niveles pre-retiros. O sea, el daño que se ha generado hacia el futuro es brutal. Y yendo un poco a los daños colaterales, que son igual o más importantes que los daños futuros, tenemos un tema aquí de que no se están respetando las reglas del juego. Y yo creo que eso es lo primero. O sea, el Congreso se está atribuyendo funciones y atribuciones que no las tiene,
los temas de pensiones, los temas de seguridad social son de facultad exclusiva del Ejecutivo, y eso obviamente cuando los poderes del Estado se desbordan de sus funciones, de sus atribuciones, obviamente eso impacta en la economía, impacta en la estabilidad, y eso es lo que estamos viendo. O sea, vemos una política de tinte muy populista y obviamente que afecta al escenario actual. Hay aspectos que uno ve como música de fondo, vale decir, hay, igual que una orquesta, una música de fondo y cierta interpretación de partitura. A veces hay políticas públicas erradas, pero en un contexto país que es más bien positivo. El contexto país, como la música de fondo, insisto, lo que está como incidentalmente, uno lo ve con cierto sesgo, cierto tinte antiempresarial. ¿Ustedes perciben eso? Más allá de que puede haber una política pública puntual, puede haber aspectos positivos, pero de un tiempo a esta parte, la visión de la empresa privada, el sesgo que hay o la mirada que hay, está un poco errada respecto a lo que fue a lo mejor en 20 o 25 años desde el retorno a la democracia. ¿Sienten eso? ¿Eso lo percibe el inversionista, Jimena? Eso, para empezar, yo creo que es un fenómeno mundial. Hay un cuestionamiento al empresariado y a la clase corporativa y a las élites en general, pero empresariales a nivel mundial. Perfecto. O sea, eso permea por un lado acá, y acá lo que hemos visto es también, Chile en verdad en varias de estas variables sociales, políticas y económicas se ha exacerbado por la situación, ¿no? La situación local. Y efectivamente hay un desprestigio de las instituciones en general, del empresariado también. Ahora, yo creo que se suman también quizás ciertas reglas y quiebres de gobierno corporativo que hemos visto en los últimos años en este país y en muchos países, que lo único que hacen es alimentar, digamos, ese desprestigio. Y por supuesto que se percibe, y ese tinte antiempresarial que es global, regional, porque hemos tenido en América Latina casos como Odebrecht, que no tocó directamente a Chile, pero en Chile han surgido casos paralelos, que se veían como más chicos. En general, de repente uno conversaba con otras latinoamericanas y decían, no, pero lo de Chile, me acuerdo, hace 2 o 3 años, no, lo de Chile son escandalillos de poca monta, pero bueno, resulta que había 1, había 2, había 3. Entonces tenemos el tema global, tenemos el tema regional, de una región especialmente dañada por las cosas que han salido al aire. Y en un mundo en que se dicen verdades y se dicen posverdades, o sea, hay cosas que son verdad, pero hay cosas que se inventan, y eso es lo que queda, digamos, en la mente del colectivo. Y efectivamente eso genera desconfianza y temor, en un primer momento yo creo que del sector corporativo local, ¿no? al tema de las inversiones, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo hoy día de las empresas e inversionistas extranjeros, estoy hablando de inversión extranjera directa, es que había estado bastante dinámica hasta no hace mucho, porque efectivamente hay mucho valor en las empresas chilenas, está en un stand-by. Hay señales, ¿no?, de que los inversionistas extranjeros están esperando ver qué pasa en Chile. Entonces, eso es algo que claro, que para Chile es algo nuevo, porque uno tiene países como Brasil, Perú, Argentina, México, que han ido en lo que se llama en el lenguaje, digamos, financiero entre reventar para arriba y no irse hacerse pebre. Pendular completamente. Claro, entonces este Chile que era tan ejemplar, este Chile que efectivamente está y todavía está, y esa es la parte donde hay que ver el vaso medio lleno. Chile tiene un nivel de desarrollo económico, social, lo cual tiene su lado oscuro y claro, más avanzado que el resto de América Latina. Porque de ahí partimos. Entonces el tema es cómo, y no tengo la respuesta, o sea, te voy a dejar con la pregunta, cómo se implementan políticas en este entorno de factores transitorios, como lo que tenemos, digamos, este calendario recargadísimo político, y tener una sensatez y mantener la disciplina, ¿no?, económica que se debe tener para no
para no mermar este aspecto, digamos, esta parte buena que está ahí y que yo creo que habría que luchar por conservarla. Pero es difícil porque hay poca visibilidad, hay crispación, que es la palabra. Lo que uno habla siempre, tratar de mantener a Chile jugando dentro de la cancha, con un marco, ¿no es cierto?, regulatorio, con un marco de comportamiento, ¿no es cierto?, de respeto a la propiedad privada o de respeto a las reglas del juego, que hay cierta amenaza de poder cambiar y ciertamente ha habido políticas públicas. Yo simbolizo el tema del caso de renta vitalicia. Yo creo que es probablemente la política pública más increíble que se ha aplicado porque, bueno, en fin, pero es un ejemplo de manual de cómo obviamente una mala política pública puede condicionar el futuro de una industria tan importante. Estamos hablando con Jimena Llosa, socia y gerente de estrategias de inversión de Compass, y Juan José Baj, director ejecutivo horizontal, en este encuentro, que es el sexto, que estamos haciendo pauta junto a AFP Habitat. ¿Qué esperar de la economía chilena? Mirada desde la parte más económica, financiera, Jimena, y desde la parte más de economía política, que nos está contando Juan José. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Juan José, Jimena nos comentaba recién de que hay una sensación de wait and see por parte de los inversionistas extranjeros. Y la verdad que los próximos 3 o 4 meses son probablemente los más bisagra en los últimos 25 años. Y hay una elección que en general, esto es una opinión absolutamente personal, que en general se ha tomado en poca consideración, que es la parlamentaria. Es cierto, la presidencial es muy importante, es cierto que va a marcar si es el candidato A o el candidato Z, o la candidata A o Z, como uno quiera verlo, ¿no es cierto? El futuro del país, es verdad, pero la parlamentaria, dado este suerte de parlamentarismo de facto que ha ocurrido en los últimos año y medio, desde el 18 de octubre en adelante, puede marcar mucho. ¿Cómo estás viendo tú ese tema? ¿Cómo estás viendo un poco esa votación que es decisiva? ¿Y qué aspectos crees tú que van a ser muy relevantes al momento de conformar el nuevo Congreso? Bueno, lo primero es que en estos tiempos es muy difícil aventurarse en una predicción electoral. Hemos visto cómo las encuestas una y otra vez no le achuntan al resultado final. Entonces, mira, más que aventurarme con un diagnóstico, yo creo que es cierto... Obvio, es qué aspectos son los relevantes, porque hay que preocuparse de eso. Tal cual. Te diría varias cosas. Y lo primero es que tú mencionabas que qué tanto se va a parecer a la convención. Mi impresión es que no necesariamente se va a parecer tanto a la convención. Recordemos que la convención tenía ciertos mecanismos de escaños reservados para pueblo originario, para incentivar la participación de independientes, y eso hoy en día no está. Sí, efectivamente, seguimos con un sistema proporcional que probablemente va a generar una composición similar a la que está actual, en términos de que las fuerzas políticas van a estar un poquitito más atomizadas. Y yo le pondría ojo a un factor, que es la bancada del Partido Republicano. Recordemos que José Antonio Cast hoy en día en las encuestas ha subido significativamente en la última semana, y obviamente si eso se traduce en una buena votación en la elección presidencial, también debería permear hacia la elección parlamentaria, y ahí podríamos ver una bancada de un sector de derecha más extrema, que hoy en día no está en el Parlamento. Entonces, yo personalmente creo que eso hay que mirarlo con atención. El resto, yo diría que es muy difícil adelantarse a ver cómo va a quedar la composición de fuerza. Jimena, ¿a qué le temen o a qué están mirando? No a qué le temen, ¿qué elementos están mirando particularmente los inversionistas extranjeros? ¿Qué aspectos son los cruciales de lo que al momento de invertir? ¿Están viendo el tema tributario? ¿Están viendo el tema de violencia, de control? ¿Cuáles son los aspectos en que están poniendo la lupa para tomar decisiones de inversión o no? Todos los anteriores, en realidad tienen que ver con institucionalidad, el marco regulatorio en cuanto a propiedad, el marco tributario. El fondo es un tema institucional, o sea, no hay, es cuánto puede llegar a afectar un cambio radical en políticas si hay un resultado determinado de las elecciones. Pero por lo tanto, entonces, tal como te escucho, es importante la elección ciertamente, pero también el resultado de la convención, ¿no? Yo creo que es importante, hoy, de acá a fin de año y para el próximo año, yo creo que es bastante más determinante el resultado de la elección presidencial. Ahora, otra cosa que yo creo que hoy día no estamos mirando en el fragor de la discusión política y la polarización, es que una vez que
sea cual fuere el próximo gobierno, y es un poco veo lo que pasa en ciertos otros países en América Latina, para el gobierno que entra, sobre todo en el caso de economías abiertas como Perú, Colombia, Chile, otra cosa es con guitarra. Porque tú puedes renegar de todos los tratados de libre comercio, tú puedes renegar de las propiedades privadas en un caso ya extremo. Yo creo que eso yo lo veo muy difícil, pero como te digo, en este momento convulsionado los temores están en su máximo. Pero yo creo que en estos países no es posible cerrarse, por ejemplo. El tema de la propiedad privada, el tema de expropiar, en un tema como, hablemos de lo que sucedió en el Perú, el nuevo gobierno, que su discurso, digamos, era la expropiación del gas, ¿no? Ahora, la expropiación o nacionalización del gas, a ver, ¿cuánto hubiera costado? Hubiera costado muchos hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día tienes un gobierno que está paralizado, pero no te puedes dar el lujo, porque ni Perú, ni Chile, ni Bolivia, ni Argentina pueden darse el lujo de no vivir con el resto del mundo. O sea, si tú expropias las rentas vitalicias, que yo creo que eso es muy poco probable que pase. Hay un tema que está faltando a tratados y a digamos a algo que a una economía que te puede dejar abrir la puerta a sanciones en las cuales economías como las nuestras no sobreviven. Entonces, también estamos viendo, entonces hay que ver qué pasa con el próximo gobierno que llegue, de la tendencia que sea, y en el caso que sea un gobierno, digamos, como de ideas más de gobierno centralizado, más estatistas, yo creo que ahí se aplica, veamos, porque otra cosa es con guitarra. Y los ejemplos en América Latina, como lo ha sido Bolivia, como estamos viendo este acomodamiento en el Perú, yo creo que eso es un factor que puede hacer que las cosas no sean tan fatales ni tan dramáticas como se vean ahora. Yo lo planteo de otra manera, Juan José. El riesgo de la gobernabilidad es un dique precisamente para los programas, porque estoy pensando en el caso de Gabriel Boric, probablemente, ¿no es cierto?, de los candidatos que hoy están en la discusión, exceptuó ciertamente a Eduardo Artés, ¿no es cierto?, pero es de los candidatos con posibilidades reales de pasar a segunda vuelta y probablemente que saque más votación en una primera vuelta, es el candidato, insisto, exceptuó a Eduardo Artés, más de izquierda. Hay gente de su sector que dice vamos a estar analizando punto por punto que se cumple efectivamente el programa. Ese programa, haciendo lo que, engarzándome con lo que dice Jimena, ese programa limita un poco con el elemento de la gobernabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente. O sea, yo creo que, volvamos al ejemplo de los tratados de libre comercio. Yo creo que hay una motivación que es válida de decir, mira, ¿cómo podemos agregar más complejidad a nuestra economía? ¿Cómo podemos tener más desarrollo local? ¿Cómo podemos tener industria más compleja? Pero de ahí a saltar a revisar cada tratado de libre comercio, un poco como que no hay una disonancia. No, es un muy buen ejemplo porque desde el comando de Boric han recogido cañuela, como se dice en buen chileno, y efectivamente hoy lo están planteando desde el punto de vista de analizar. No es cierto, salirse, como había sido en un comienzo el programa de Jadwe y el programa de Boric. Claro, pero una vez más, tú en el fondo partes con una señal muy negativa y después tienes que entrar a explicar o a temperar, a moderar tu discurso, y eso obviamente le hace mal a la economía, le hace mal a la inversión, a cómo nos miran de afuera, etcétera. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, en ese caso particular, hay un diagnóstico que puede ser compartido, pero las recetas no están siendo las que uno espera. O sea, claramente no por revisar cada punto y cada coma de Tratado de Libre Comercio vamos a tener una economía más compleja. O sea, el tema es más profundo y no se agota solamente en revisar los tratados de libre comercio. Y efectivamente, volviendo también al programa de Gabriel Boric, hay una serie de elementos, por ejemplo, tributarios que llaman la atención. O sea, se plantea poner un royalty a las mineras ad valorem, o sea, al nivel de ventas. Exacto. Hoy en día nosotros tenemos un royalty que es en el margen operacional y eso da cuenta de las distintas... Escalonado, además.
Tal cual, está escalonado y está en el margen operacional y eso da cuenta de las distintas realidades de las mineras, ¿no es cierto? Hay mineras chicas que tienen costos mayores, hay mineras medianas, hay mineras grandes, entonces poner un royalty de esas características en este minuto, sobre todo, no parece algo que ayude mucho primero a recaudar y segundo a tener una visión de largo plazo de una hoja ruta tributaria. Vamos al tema tributario, precisamente, porque entre los dos candidatos que están liderando la encuesta, o con ciertas opciones para poder pasar a la segunda vuelta, estoy hablando del caso, ¿no es cierto?, de Boric y el caso de Kast, los pongo como ejemplos porque uno plantea 8 o 9 puntos del PIB, 8 son, ¿no es cierto?, de aumento de la recaudación tributaria, y el otro plantea una caída, una reducción del impuesto a las empresas de 27 a 17, volver a lo que teníamos, ¿no es cierto?, en los 90. Y por lo tanto son dos ejemplos completamente opuestos. Habrá que ver el Congreso qué les autoriza o qué es lo que modifica, si es que se autoriza o no. El tema tributario, ¿qué tanto ruido, qué tanta incertidumbre está generando, Jimena, entre los inversionistas internacionales? Yo creo que es parte del ruido. No creo que hay no hay una precaución especial. Lo que pasa es que tú mismo lo dijiste. O sea, echan la declaración, que es la declaración para la gente, los tratados de libre comercio, los tratados de que tenemos que exportar con mayor valor agregado, que tenemos que, el otro día escuché que tenemos que producir autos en Chile. O sea, cuestiones así que, claro, que esos son como cantos de sirena para los oídos de ciertas, digamos, de ciertas personas que en este momento ven su situación económica complicada, ¿no? Ahora, el tema tributario yo creo que, a ver, afectan muchas variables, pero no hay nada claro, porque hoy día, lo que está sucediendo hoy día, como le decía, lo que estaba hablando Juan, el tema de que tiras la propuesta, te ganas, no sé, yo pienso, tiras una propuesta, le gusta a 300 personas, al día siguiente la recoges, probablemente esas 300 personas no van a escuchar que la recogiste, si no se quedan con esa idea. Entonces, estamos hablando de factores que son muy volátiles, y yo diría que es la incertidumbre respecto de todas las variables, ¿ya? Y eso lo que hoy día es imposible, digamos, evaluar lo que va a ser un proyecto que vas a invertir en Chile porque no tienes idea qué va a pasar. Claro, y ahí te das cuenta, tienes el dólar en 800, ¿no? En 820, y lo que pasa es que el cobre sube, no pasa nada con el dólar, y ahí te das cuenta, el cobre baja, no pasa nada, el dólar sigue entre 827, 830, 800, sube más, entonces ahí te das cuenta, hay un componente que es idiosincrático de lo que está pasando acá adentro, de variables que son difícilmente cuantificables y muy volátiles, que está predominando en el comportamiento de los termómetros económicos de Chile. O sea, está pesando más lo local, lo idiosincrático, como dice el central, el internacional. Bueno, el termómetro es el tipo de cambio, es un termómetro permanente. Es como un paciente que está hospitalizado y tiene en todo momento, digamos, medida la saturación. Eso te está diciendo que acá es como un estancamiento porque no sabes mucho qué va a pasar, y ese cambio, después si entra un nuevo gobierno, va a empezar probablemente a subir y a bajar en torno a cosas que pasan que no tienen, a eventos que haga o deje de hacer los políticos o el nuevo gobierno, las políticas, que no van a tener mucho que ver con los fundamentos. Entonces, eso es lo complicado en este momento. Juan José, ¿está pesando más lo interno o lo externo de lo que tú percibes habitualmente en la conversación con gente, con profesionales, con políticos, con técnicos? ¿Qué está pesando más? No, sin duda lo interno. O sea, Jimena lo plantea muy bien. Nosotros estábamos acostumbrados a que el precio del dólar se moviera básicamente en base a dos factores, que era el precio del cobre y la tasa de interés de Estados Unidos, fijada por la Fed, y eso fue en nuestros años de tranquilidad y de estabilidad institucional, y hoy en día, claro, vemos cómo esas variables se van moviendo y el dólar está imperturbable sobre los... O al revés, se va moviendo hace un sentido que debería, ¿no es cierto?, apreciar el tipo de cambio, ¿no es claro. cierto? En el caso local, el peso, apreciar el peso, y efectivamente lo está depreciando. O sea, ¿quién iba a pensar que con un cobre por sobre 4,5 dólares la libra? Estaríamos en 8.20. Estamos en 8.20. O sea, eso habla por sí solo. Así que efectivamente hay un componente interno muy, muy, muy relevante.
Y volviendo al ejemplo tributario. Volviendo al ejemplo tributario, creo que es un muy buen ejemplo, es muy sintomático de lo polarizado que está el debate hoy en día en Chile. O sea, por un lado tenemos al candidato Boric, que plantea subir en 8,5 puntos del PIB la carga tributaria en 8 años, cuando la brecha nuestra con respecto a los países OCDE es de solo de 3 puntos con respecto a nuestro nivel de desarrollo. Un royalty, que ya lo comentamos, a la minera, un impuesto al patrimonio, que hemos visto cómo países de la OCDE han eliminado este tipo de impuestos por su incapacidad para recaudar. Sí, la mala capacidad recaudatoria, España, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Y por otro lado vemos a un candidato de extrema derecha que plantea reducir el impuesto de primera categoría de 27 a 17%, bajo el promedio de la OCDE, que es 21,3%, en un contexto en donde hoy día estamos gastando más de lo que el fisco está recibiendo, y por otro lado, con un contexto futuro en que solo van a haber más demandas sociales. Entonces parece un poco voluntarista decir que vamos a bajar los impuestos de 27 a 17 y aún más. Ese 17 plantea que 10% se vaya a cuentas individuales de pensiones y solo un 7% a las arcas fiscales. Entonces hay un poco tampoco los números no cuadran. No. Hoy en día tenemos gastos que no son capaces de solventarse con esta reforma. Estamos hablando con Juan José Baj, director ejecutivo de Horizontal, y Jimena Llosa, socia y gerente de estrategias de inversión de Compass. Tenemos preguntas de la audiencia, gente que nos ha ido mandando al WhatsApp durante estos 46 minutos de conversación en lo que vamos ahora. Así que pasamos a ver algunas preguntas para que ustedes puedan ir respondiéndolas o contestándolas. En este, que ha sido el sexto encuentro de un ciclo conversatorio organizados por AFP Habitat y Pauta, y en este caso particular, para estar conversando qué se espera de la economía chilena, insisto, desde una mirada más económica, financiera, desde el pulso que tiene Jimena de, ¿no es cierto?, un pulso permanente de lo que plantean o lo que perciben los inversionistas extranjeros, ¿no es cierto?, por el rol de Compass, y Juan José Baj dando lectura un poco más político, economía política a este tema. Vamos con la pregunta. Se habla mucho de que las personas de mayores recursos están sacando su plata del país. ¿Qué tan cierto y qué impacto tiene eso en la economía chilena? Antes de dar la palabra a Jimena, un dato. Efectivamente, el número de cuentas, ¿no es cierto?, que se están realizando en dólares ha aumentado. Efectivamente se ha aumentado al triple cuando uno lo ve en los últimos 12 meses, y efectivamente, ¿no es cierto?, ha habido señales de un montón de bancos de inversión de lo que se está planteando de no solamente abrir cuentas en dólares, sino que abrir cuentas internacionales. ¿Cómo lo has planteado, Jimena, o cómo lo percibes tú desde el punto de vista que ustedes tienen relación con institucionales, que es otro caso, pero también con gente de alto patrimonio? A ver, se presentó, yo creo, en la comisión al El Banco Central Senado. lo planteó. Se presentó, digamos, cifras del Banco Central, ¿no? De varios... 90 y tantos mil cuentas en dólares. De la cantidad de cuentas, como digamos el salto gigante de la apertura de cuentas en dólares, y por otro lado la cantidad de los montos que han salido, que son varias decenas de miles de dólares, lo que ha tratado de ser contrarrestado por el gobierno. El efecto de eso, bueno, para empezar, el efecto de eso es un efecto de que le afecta al mercado financiero, saca recursos si hay algo que Chile tiene aún relativo a la región y para su nivel de desarrollo, es como una profundidad en el mercado de capitales que la verdad es que no es despreciable, y eso le puede quitar profundidad al mercado de capitales. Al quitarle profundidad al mercado de capitales, eso también afecta al bienestar social, porque no hay menos recursos, digamos, de estas instituciones para prestar, por un lado, para prestar a la gente, para dar acceso a las personas que tienen, digamos, de niveles socioeconómicos medios, bajos o más bajos, que aquí en el caso de Chile ha sido, digamos, ejemplar, digamos, la bancarización que se ha visto en los últimos 30 años en ese nivel. Y por otro lado, también afecta la estabilidad de lo que son las cuentas, la cuenta de capital, o sea, los flujos que entran, los flujos que salen. Empieza a tener un efecto de desequilibrio en las cuentas
en las cuentas fiscales. Entonces hay efectos macroeconómicos y yo creo que hay efectos sobre lo que podría generar un deterioro del mercado de capitales y el sistema financiero, y que eso tarde o temprano incide en un menor bienestar de la población, con menos servicios para ellos. Entonces, por supuesto que afecta. Juan José. Sí, sin duda. O sea, si uno ve un poco los números que mostró el Banco Central la semana pasada, te das cuenta de que el flujo de salida de capitales se ha más que duplicado desde enero de este año en comparación con años anteriores. Y obviamente eso te muestra de que no hay confianza en la economía local, y eso resiente obviamente el tipo de cambio, el riesgo país, etcétera. Y creo que el punto de Jimena es muy, muy importante. O sea, hoy en día Chile logró construir una profundidad en su mercado de capitales que ha permitido, por ejemplo, financiar obras de infraestructura. 70% de las obras que son concesionadas en el país se financian a través de la AFP. Muy simple, una empresa quiere financiar un proyecto y ¿cómo lo financia? Bueno, emite un bono. ¿Y quién compra esos bonos? Bueno, gran parte de los compradores de esos bonos son AFP. Lo mismo con los créditos hipotecarios. Entonces, esto no es solo un tema financiero, sino que obviamente también cuando nosotros afectamos la profundidad del sector financiero, eso tiene implicancias concretas en el bienestar de las personas y en el desarrollo del país. Es cierto que las AFP partieron como una política pública para entregar buenas pensiones o entregar pensiones, pero es cierto que han tenido, ¿no es cierto?, un derivado a fortalecer el mercado de capitales chileno, y lo han hecho de manera muy, muy significativa. Y eso sí, una cosa en general no se habla, pero es muy relevante, porque ha habido productos financieros que se crean, ¿no es cierto?, precisamente porque hay un mercado de capitales muy importante atrás. Uno lo ve como casi como una cosa por default, pero no en todos los países hay créditos hipotecarios, por ejemplo, a 30 años, 25 años, en el caso. Solo dos datos para terminar, porque de una información incorrecta. Se han abierto 30.000 cuentas en dólares. Esta información de Pauta del 7 de septiembre, de información que dio el IPOM. Así que corrijo, 30.000 cuentas en dólares desde el 18 de octubre del 2019 hasta ahora. Y de acuerdo al IPOM que entregó el presidente del Banco Central, Mario Marcel, en septiembre han salido salida de capitales de empresas no financieras y personas del orden de 30.000 millones de dólares. No es un egreso neto, porque obviamente han entrado capitales en Chile en eso, pero doy obviamente la información correcta de una nota publicada, insisto, en Pauta, la pueden encontrar en pauta.cl el 7 de septiembre del 2021. Vamos con la siguiente pregunta. Dada la situación económica actual, ¿cuáles serían los fondos de AFP más seguros? ¿Vale la pena cambiarse en este momento? Probablemente es una pregunta que ha salido mucho respecto de la caída que ha tenido el fondo E en esto, y el muy buen momento que ha vivido los fondos más riesgosos en este tema. Probablemente acá lo más importante, y un poco en causa la respuesta, es siempre la cautela en materia de fondo de pensión o de inversión previsional, y entender que estos fondos son para 10, 15, 20, 30, 40 años según la edad de la persona, ¿no es cierto, Jimena? Sí, pero discúlpame que sea majadera, pero que me quede pegada. Voy a volver al tema del mercado de capitales, ¿ya? Y también tiene que ver con esto. ¿Ya? El tema del mercado de capitales, las AFPs, eso es cierto, es completamente cierto, pero también hay que destacar no solamente como un mercado de capitales más profundo, tiene las AFPs, construyen carreteras. Un mercado de capitales más profundo significa lo que Chile ha tenido, que no tiene prácticamente ningún otro país en Latinoamérica, o algunos están teniendo, que la gente de sectores socioeconómicos más vulnerables tengan acceso a una cuenta, que hay un Banco Estado con una cuenta RUT, que esa persona pueda acceder a créditos, digamos, a niveles, digamos, de tasas, que pueda subir su nivel. Hay muchas fallas, pero que tenga acceso a un sistema financiero, a una tarjeta, digamos, una tarjeta de débito o hasta de crédito, que hay mucho que mejorar, pero que no se da en ningún otro país, prácticamente en ningún otro país, digamos, del mundo, de la región o del mundo emergente, sobre todo en América Latina. Entonces, más allá de las AFP, estoy completamente de acuerdo, hay mucho que mejorar en el sistema de las AFP, yo creo que cobertura, tasa de cotización, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que mejorar, pero también el mercado de capitales, un mercado de capitales más profundo, tiene que ver con el bienestar de las personas. Ahora, ¿a qué fondo te cambias? Claro, lo que tú dijiste, depende cuántos años tienes, ¿no? ¿Cuáles son, no? El perfil de riesgo. Tu perfil de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente si es una persona que está empezando a trabajar, probablemente yo creo que te quedas en el fondo A,
y chau, ¿no? Ahora, si eres una persona que se va a jubilar en 3, 4, 5 años, difícil de quedarte, ¿no? Pero yo creo que vas de entre el C y el E, pero yo creo que aparte, pero eso está limitado por edad también, entonces yo creo que moverse en estas épocas es como decimos en los mercados financieros, en general, salvo que estés especulando, sino es como la peor momento para tomar decisiones son en momentos convulsionados, en momentos donde hay mucha emoción, ¿no? En verdad, la inversión sin emoción es la inversión más... Y quizás también recordarle a los auditores que nos escriben de esto, a que nos están viendo la audiencia, que efectivamente hay fondos que a veces en el corto plazo, en un periodo medido en 6 meses, en 12 meses, tienen subidas muy pronunciadas o caídas muy pronunciadas. Pero en el largo plazo, efectivamente, el sistema está con rentabilidades en torno al 8% real, vale decir, sobre UF, y en el caso desde la creación de un multifondo, fondos como el Fondo E están en torno al 3,5% de rentabilidad, 4% de rentabilidad sobre UF, sobre inflación, y lo importante obviamente es el agregado, lo importante es, ¿no es cierto?, la sumatoria de puntos, es igual que un campeonato de fútbol, ¿no es cierto?, la sumatoria de puntos y no el resultado de un partido en particular, lo que condiciona obviamente el que se obtenga un título o no se obtenga un título. Entonces es probable tener una mirada a muy largo plazo porque los fondos precisamente son para 35 o 40 años desde lo que están. Juan José. Sí. No, o sea, aquí la experta financiera lo dijo bien. Yo solamente enfatizaría lo que dijo. O sea, no es el minuto para estar cambiándose, no es el minuto para especular, menos en los fondos de pensiones, que son fondos que son pensados en el largo plazo. Vamos con la última pregunta. En el hipotético caso que las AFP queden fuera del sistema de seguridad social, ¿cómo ven su reconversión? Es una pregunta, Juan José, interesante para ver, porque efectivamente hay muchas candidaturas que están planteando, ¿no es cierto?, el que no sea obligatorio, el que salgan las administradoras actuales en esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se van a reconfigurar en el sistema previsional completo? Sí. Bueno, es una muy buena pregunta porque en el bloque anterior dijimos un poco las bondades y las cosas buenas que habían hecho la AFP, pero también yo creo que han quedado al debe en varios aspectos. En principal es muy importante. O sea, yo creo que la AFP en su historia les costó entender que cumplen un rol de seguridad social. O sea, están llamadas a cumplir un objetivo público que es entregar mejores pensiones y eso yo creo que en el tiempo se fue, no le tomaron el peso suficientemente tal y hoy en día vemos una situación en que están completamente delegitimadas. Así que yo creo que hay varias propuestas para su reconversión. Se habla básicamente de que sea un ente estatal el que administre este fondo de pensiones. Se habla también de que exista una AFP estatal y vaya también al mercado de la AFP, independiente de la configuración final. Yo creo que es importante en un mercado como este, en que exista tanto actores públicos como actores privados, bajo la lógica obviamente de seguridad social, pero aprovechando obviamente toda la capitalización y todas las ventajas que te da el mercado. Entonces yo creo que más que una receta en particular, yo creo que sí es importante que se reformule el sistema, volver a darle legitimidad. Yo creo que esa es la palabra más importante. Hoy en día estamos en un equilibrio muy precario en temas de pensiones, no solamente porque hoy en día hay pensiones bajas, con los retiros se exacerba, sino que también porque hay un problema de falta de legitimidad de un actor tan relevante en el sistema como son las AFP. Jimena, y muevo un poquito el ángulo de la pregunta en el sentido del tema de la capitalización individual, la importancia de la capitalización individual como sistema. Veíamos recién, tú lo comentabas, el ranking Mercer, por ejemplo, de los mejores sistemas de pensión en el mundo. Y la verdad que vemos que en países como Holanda, ¿no es cierto? Islandia el primero, pero es un caso muy particular, es una suerte de pueblo, ¿no es cierto? 300.000 habitantes. Pero en el caso holandés se ve una transición bastante pronunciada hacia la capitalización individual, hacia el ahorro individual del tema. ¿Cómo evaluamos eso? Es una transición que de hecho se ha atrasado un poco, se ha postergado un poco por el tema de la pandemia. Yo creo que lo que se plantea ahí y en todo el mundo acá es la urgencia que hay por aumentar las fuentes de financiamiento de los fondos de pensiones. Yo creo que lo que se plantea es que haya una parte importante de la pensión que esté financiada por la capitalización contributiva individual.
En algunos países eso uno lo ve en los países nórdicos. Esto es como alternativo al sistema. En general tú tienes un pilar, y las recomendaciones desde la OECD, Fondo Monetario, tienes un pilar, el pilar 0, digamos, que es un pilar solidario estatal, un pilar 1, que es un pilar contributivo también a un fondo, digamos, del Estado para suplantar lo que falta. Tienes otros pilares que son de contribución individual, y más allá de eso, alternativas extras. Ahora, lo que se está haciendo es que se mantengan sólidos los pilares solidarios y contributivos estatales para que haya garantizar una pensión mínima. Una base de la pirámide. Una base de la pirámide que, claro, que esté, en el caso de Europa, uno lo ve en los mejores países lo ve entre 1.000 y 3.000 euros. Ya, digamos que estamos hablando de otros niveles de vida, etcétera, etcétera, pero muy lejos de lo que uno se puede recibir o se recibiría acá, a pesar en el sistema de pensiones que tenemos, o como lo tenemos hoy en día. Entonces, acá la idea es asegurar que los extras para que las personas tengan cada vez una tasa de reemplazo mayor, o sea, un sistema de contribución definida a una capitalización individual sea importante. Y para eso se requiere una mayor cobertura, mayor educación de las personas, y que se entienda y que dé resultados, ¿no? Que es lo que nos ha sucedido acá. Yo te digo, hoy día en el mundo hay una falta de financiamiento para las pensiones y una urgencia, hasta en los mejores sistemas, para tratar de aumentar, digamos, de dar pensiones que te permitan a la gente mantener un nivel de vida, ¿ya? Entonces, sistemas que están preparados están aumentando lo que es la contribución individual como la mayor, para que termine siendo la mayor parte de la capitalización individual, la mayor parte de lo que va a financiar tus pensiones. Y que lo que no sea desdeñable, los pilares solidarios y un pilar contributivo del Estado, sea lo suficiente para que toda la población tenga un nivel de vida, digamos, decoroso, y pueda mantener su nivel de vida hasta la vejez. Jimena Llosa, socia y gerente de estrategia de inversión de Compass. Juan José Baj, director ejecutivo de Horizontal. Partimos en temas políticos, temas financieros, temas de mercado de capitales. Derivamos finalmente en preguntas de ustedes por el tema previsional, particularmente en lo que ha sido este sexto encuentro organizado por AFP Habitat y Pauta. ¿Qué esperar de la economía chilena? Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Como les decía, muchísimas gracias por la audiencia que nos han tenido. Muchísimas gracias a ustedes, Jimena, Juan José, por la participación en este encuentro. Y espero que haya sido de utilidad para ustedes para, obviamente, ir revisando los aspectos de incertidumbre, los aspectos, ¿no es cierto?, de mayores certezas, de luces que también nos está ofreciendo el panorama para el próximo año. Y obviamente lo más relevante para Habitat y para Pauta es que esta entrega, este análisis pueda hacerlos tomar buenas decisiones hacia adelante. Que tengan muy buenos días y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Esta fue una edición de seminario Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.